Shalom, shalom, mis queridos amados hermanos. Estamos en la meditación de la carta a los Colosenses, el Sefer a los Colosenses, Perec 13, capítulo 2, Pasuk, Perec 2, Pasuk 13, y dice: Y a vosotros, estando ajusticiados en delitos de muerte y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, borrando la sentencia de muerte por decreto que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de un medio y clavándola en el madero, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en él sobre ellos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Bueno, pues hay un tema muy importante. Rab Shaul recuerda dos cosas muy importantes en la condición en la cual todo gentil vivía y experimentaba incluso las consecuencias de lo mismo. Y dentro de las dos cosas destacables que Rab Shaul menciona acerca de la forma en que la gente que no solamente no era pueblo de Dios, sino que vivía en las tinieblas, en la oscuridad, y destaca dos cosas muy importantes. Dice: y a vosotros, estando ajusticiados en los delitos de muerte. ¿De qué estamos hablando? Bueno, por Rab Shaul está mencionando que dice ajusticiados en los delitos de muerte, es decir, prácticamente es como cuando un culpable, alguien es tomado y es juzgado, está determinando que todos estaban ajusticiados, es decir, que ya no había salida, que era una sentencia declarada por causa de los delitos de muerte. Ya había una sentencia de muerte sobre todos los que practicaban los delitos de muerte. En otras palabras, los pecados de muerte que se mencionan y que hemos enseñado, que son 4. Número 1, la idolatría. Número 2, la inmoralidad sexual. Número 3, la blasfemia. Y número 4, el robo. Esos son los 4 pecados de muerte en los cuales la mayoría de la gente, y si no la totalidad, casi la totalidad, de alguna manera, al estar alejados del Dios Altísimo, lo han practicado en alguno de estos 4. Y entonces dice, estando ajusticiados en los delitos de muerte, esa es una, y la otra, y en la incircuncisión de vuestra carne. Esto quiere decir, ¿qué está diciendo cuando habla de la incircuncisión? Esto es una referencia que no tenían pacto. Para Israel, el Brit Milá es la señal del pacto, es con el cual el Eterno señalaba y señala a un hijo de una judía al 8º día. La circuncisión se hace patente para hacerlo parte del pacto y las promesas. Eso es algo muy bonito, muy interesante, porque no solamente le hace parte del pueblo de Israel, sino de los pactos y de las promesas. En otras palabras, de las obligaciones y de las bendiciones. Pero aquí hablan los gentiles, y entonces Rab Shaul está hablando que estaban en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Por qué? Porque no les tocaba. Pero sin embargo os dio vida juntamente con él. ¿Por qué? La circuncisión del varón es Yeshua. Ya lo mencionamos, Yeshua es la circuncisión de un gentil. Para un judío, al 8º día, tiene que ser, se le tiene que practicar el Brit Milá, pero para un no judío, no tiene que circuncidarse, sino la circuncisión, es decir, la señal del pacto lo es ¿quién? Yeshua. Por lo tanto, todo varón
gentil que viene y reconoce al Dios Altísimo, se vuelve de sus malos caminos, hace teshuvá y abraza al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que le cree a Dios que Yeshua es el Mesías de Israel, es circuncidado en su corazón, y por lo tanto tan válida es la circuncisión en la carne, que lo hace parte del pueblo de Israel a un hombre que viene a este mundo, como también por vía gentil, es decir, que no es o no era del pueblo de Israel, pero que vino a ser parte también del pueblo de Israel a través de la circuncisión de Mashiach Yeshua, pues ya que él es la circuncisión para los gentiles. Entonces no hay una necesidad de circuncidarse porque es menospreciar de alguna manera la obra de nuestro Santo Maestro, y Él es la circuncisión para todo varón. Felicidades a todos los varones. La circuncisión para hacerse judío es otra cosa y es parte de un ritual y la liturgia, pero eso es otra cosa muy diferente. El ser parte de la familia de Dios está establecido que todos los hombres puedan acercarse al Eterno sin ninguna presión, y especialmente los gentiles, dado que el judío, como ya mencioné, al octavo día era circuncidado. Dice, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué trajo como consecuencia la obra de Mashiach en la vida de una persona, tanto varón como no varón? Dado que a la mujer no se le exige el Brit Milá, sino es para el varón. Sin embargo, también la mujer es circuncidada en su corazón, es decir, tiene y lleva una marca en su corazón de que lo hace, que la hace parte del pueblo de Israel. Entonces, pues también congratulaciones, felicidades a todos y cada uno de los que han dejado los ídolos y se han vuelto al único Dios verdadero, y ahora han adquirido una condición, un estatus extraordinario, y habiendo tenido, fíjense lo que dice aquí a continuación, borrando la sentencia de muerte. O sea que ya había una sentencia, incluso una sentencia de muerte por decreto. O sea, ya es una cosa que el cielo había determinado, que ya era un decreto de muerte, una sentencia de muerte de parte del cielo, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Yeshua muere en el madero, trae como consecuencia que ese decreto de muerte, por la muerte de él, trajo la vida. Esto es algo extraordinario. Entonces, esto es lo que causó y causa que un gentil venga al Eterno, quien es bendito, a través de Mashiach Yeshua, y consecuentemente él sea perdonado de todo pecado y todo decreto que había, decreto de muerte, sentencia de muerte, en otras palabras, venga a ser librado de la misma y ahora sea parte del pueblo de Israel y tenga vida. Y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en él sobre ellos. Es decir, hay muchos acusadores en parte, lo dice Yohanan en tercera de Juan, nos habla de que hay acusadores, que hay quien nos acusa, y ciertamente enseñamos y se ha enseñado y hemos recibido de los sabios de Israel el hecho de que una persona que comete una verá produce fuerzas negativas, y esas fuerzas negativas causarán que los acusadores, los acusadores estén delante del cielo y sean acusando a la persona por sus obras negativas. Por lo tanto, por eso dice que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando en él sobre ellos. Eso quiere decir que todas esas fuerzas negativas, todos los pecados fueron perdonados, pero había fuerzas que comían de la iniquidad y de la maldad, que de eso se hacían fuertes
y que los generó nada más ni nada menos que el mismo hombre, porque al actuar en contra de la Torá, al no vivir los mandamientos del Eterno, produjeron todas estas fuerzas negativas y consecuentemente se vuelven contra la persona. Y entonces se están acusando constantemente en el cielo, e incluso hoy que ya somos parte del pueblo de Israel, esos acusadores nos siguen acusando, y entonces debemos tener mucho cuidado, porque por eso hay que actuar de una manera sabia y en este sentido anular todo esto. Y hay una manera muy especial que el Eterno nos ha dado, Baruch Hu Ber Shemo, y es la Teshuvah. Así que, mis queridos amados hermanos, no te quedes con alguna situación en tu vida que pueda causarte un quebranto, una disminución grave, lo aleno. Entonces, lo que tienes que hacer si tú cometes alguna transgresión y fuerte transgresión, incluso de muerte, tienes que hacer teshuvah, porque esto causa que la persona se restaure. Pero la teshuvah no es de que yo me arrepiento y al rato me vuelvo de nuevo a ensuciar y a batir en el mismo lodazal. No, no significa que yo abandono el pecado y que efectivamente hago lo más y lo mejor para que yo pueda vivir ahora de la manera honrosa al Eterno. Y eso es muy importante, pidiendo la ayuda del cielo y haciendo la teshuvah Shelema completa. Y dice, y despojando pues, 16, por lo tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de Shabbat. Había unas situaciones ahí de ciertas personas judaizantes que juzgaban a los hermanos en cuanto a las formas en que se llevaban a cabo o cómo comían y todo eso. Dice, nadie os juzgue. Pues claro que no, porque número uno, el único que juzga es Hashem. Número dos, el gentil no está obligado a hacer lo que hace completamente el judío, porque él tiene toda la responsabilidad del judío, pero eso no implica que tampoco no tenga ninguna responsabilidad. Y el hecho de que judíos y gentiles convivamos en un mismo pueblo hace que el judío, cuando se reúne con los gentiles, pueda tener un margen donde pueda tener accesibilidad a esas relaciones, pero también el gentil tiene que elevarse un poquito para que nos podamos nivelar y entonces poder vivir y más bien relacionarnos dentro de la comunidad, relacionarnos en los tiempos de la comida. Por ejemplo, pues en el caso del Kashrut, el Kashrut es vigente para el gentil. ¿Por qué? Porque eso es lo que le santifica. Pero el judío sabe que las leyes del Kashrut siempre han existido para el pueblo de Israel desde que el Eterno les dio la Torá. Entonces el gentil no, porque viene a conocer las leyes de la alimentación y consecuentemente tiene que cambiar su forma de alimentarse. ¿Por qué? Porque para empezar lo santifica, y para segunda, la forma en las cuestiones de relación del gentil con el judío tendrá que tener la misma norma para alimentarse y de esta manera convivir. Desde luego en el pasado no era así. Incluso un judío ni siquiera entraba a la casa de un gentil. ¿Por qué? Por la cuestión de la idolatría y luego siguiendo de que no podía sentarse a comer. ¿Por qué? Pues porque mucho de lo que había ahí no solamente era consagrado a los ídolos, sino también tenía un aspecto muy negativo al no comer lo kasher, es decir, lo apropiado, lo que sanciona la Torá como lo correcto o lo que es permitido comer para un judío. Y por esas razones, esas dos razones importantísimas, el judío no entraba a cualquier casa. Por eso es que cuando aquel hombre que era parte del ejército romano
le pidió a nuestro Santo Maestro que le llevara, que le diera ayuda para sanar a su siervo. Es interesante porque Yeshua no se rehusó y va a encaminarse para su casa y le dice, no, tú simplemente di la palabra, porque no soy digno de que tú entres a mi casa. Entonces él reconocía las condiciones en las cuales vivía y entendía que para un hombre como lo era el Mesías de Israel, para un hombre que tenía tal nivel de unión con el Hakadosh Baruj Hu, no era algo propio el poder estar allí con él en su casa. Por esas mismas razones que mencionamos, y por lo tanto se hacía consciente y entendía que tenía que experimentar esta sanidad solamente por el dicho de él, y dijo, solamente di la palabra y va a ser. Bueno, mis amados, pues aquí dejamos la meditación. Que estén muy bien. Shalom, shalom.